Bueno, pues buenos días a todos, tanto a los que estáis aquí como a los que nos siguen por internet. Para mí es una excelente oportunidad tener esta ventana para hablar con mis estudiantes y con todos aquellos interesados en los temas que estamos tratando. Específicamente, pues yo creo que este estudio y esta presentación pues está muy relacionada con diferentes asignaturas en las que yo participo como equipo docente. Por ejemplo, con la asignatura de Inserción y Desarrollo Profesional, Psicología del Trabajo, y también con una que soy profesor, que es la asignatura de Psicología, profesor tutor, Psicología Social. Entonces, la UNED está colaborando con el Centro de Estudios Reina Sofía de Adolescencia y Juventud y con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción desde junio del 2013. Fruto a esa colaboración, pues estamos hoy aquí y hemos desarrollado diferentes programas de formación y proyectos que luego comentaré. Y yo siempre que empiezo a hablar sobre jóvenes y adolescentes me gusta poner esta transparencia, ¿no? Porque es cuando la pongo en clase, ¿no? Y la leo, digo, la juventud de ahora ama el lujo, tiene pocos modales y desdeña la autoridad, muestra poco respeto por sus superiores y prefiere insulsas conversaciones al ejercicio. Son ahora los tiranos y no los siervos de sus hogares, ya no se levantan cuando alguien entra en casa, no respetan a sus padres, conversan entre sí cuando están en compañía de sus mayores, devoran la comida y tiranizan a sus maestros. Bueno, este párrafo todo el mundo en las clases hace, ¿no? Como que están de acuerdo. Y entonces yo les pongo aquí a quién se le atribuye, que es a Sócrates en el siglo IV antes de Cristo. Esto es en relación con los estereotipos que tenemos todos sobre los jóvenes y que son los estereotipos relacionados con la edad, están como muy arraigados en todos nosotros. Por eso me gusta mucho este estudio, porque tenemos la oportunidad de entrar en la mente de los jóvenes y ver cómo ellos están percibiendo la realidad, la situación de crisis y cómo eso les puede afectar luego pues, a su futuro. Entonces, otro aspecto que me interesa resaltar es que dentro de la universidad normalmente pues, hacemos estudios cuantitativos, donde ponemos modelos de regresión, ecuaciones estructurales, y tenemos pocas oportunidades de encontrarnos con un estudio con una metodología cuantitativa, con una muestra representativa, casi que nosotros utilizamos más muestras por conveniencia, y también que nos ofrezca una radiografía de la realidad. No se limita a unas pocas variables que se relacionan entre sí, sino que nos da una descripción de lo que está ocurriendo ahora y de cómo perciben los jóvenes el mundo que les rodea. Entonces, lo primero que a mí me llamó mucho la atención y que también han señalado Ana y Eusebio es la falta, ¿no? de esperanza o la desconfianza, ¿no? en el futuro, cosa que no está muy ligada con la juventud. Normalmente la juventud es un periodo de optimismo y que los jóvenes sean optimistas y tengan esperanza es bueno, ¿no? Porque es el momento de hacer muchas cosas, de explorar muchas profesiones, de ir creando una identidad. Además, si analizamos esto desde el marco de la psicología positiva, que desde el año 2000 ha ido calando en cada una de las disciplinas, ¿no? Por ejemplo, psicología del trabajo y las organizaciones está muy en boga, pues la psicología positiva se basa mucho en el optimismo y en la esperanza, con lo cual pues nos resulta muy llamativo, ¿no? la desesperanza que está ahora mismo en la mente de los jóvenes. Cuando yo comentaba esto ayer en la tutoría de psicología social, les preguntaba, ¿y cómo creéis que esto va a afectar a los jóvenes? Pues algunos me decían, bueno, pues una situación un poco de indefensión aprendida, ¿no? Pues ¿para qué vamos a hacer nada si total no depende de nosotros, depende de los mercados, de los bancos, de los gobiernos? Pues mejor laissez-faire y vivir el momento. Y otros me decían, no, todo lo contrario, esto va a hacer que se movilicen, ¿no? Entonces, a mí sí me ha gustado ver que en el estudio pues entre los datos se puede ver esa movilización de los jóvenes y en esta tabla, por ejemplo, cuando se le pregunta cómo ven la situación, por primera vez vemos que los jóvenes perciben que la situación va a ser peor que la que tenían antes, pero a su vez dicen que para superar la crisis se tienen que formar. Y es algo que estábamos viendo antes en la presentación, ¿no? Como cada vez hay más personas que estudian. Y comentaba también que eso lo hemos visto en la universidad, ¿no? Cuando en el 2008 llega la crisis, aunque luego realmente, como decía Eusebio, es en el 2010 cuando tiene mayor impacto, pues en la universidad decíamos, por ejemplo en la UNED, ¿qué pasará con nosotros? Ahora con la crisis, si hay menos recursos económicos, habrá menos estudiantes.
Y hemos pasado una situación con las licenciaturas que teníamos en psicología, que lo conozco bien, 10.000 estudiantes en licenciatura matriculados, a una situación en el grado que tenemos 35.000 estudiantes. Es verdad que nuestro perfil en la UNED no es tanto del estudiante joven. Esos estudiantes normalmente suelen ir a universidades presenciales porque no tienen otras cargas. Nuestro perfil es más gente de mediana edad que no pudo estudiar en su momento y recupera ahora esa posibilidad, o que compagina estudios con trabajo o estudios con la vida familiar. Pero esa población también ha vuelto a la universidad porque se han dado cuenta que tienen que formarse, que cada vez el futuro, el mercado laboral va a ser más competitivo y el tener estudios universitarios, aunque muchas veces la visión que se ha dado es ¿para qué vas a estudiar si no te vas a ir para nada? Sí que sirve. La tasa de desempleo entre los estudiantes universitarios es menor que entre aquellos que no tienen estudios universitarios. Entonces, esto también aparece en el estudio, ¿no? En esta tabla podemos ver cómo señalan, y la mayoría están de acuerdo con ellos, que las personas con mayores niveles de estudios tienen mejores oportunidades de conseguir buenos trabajos. Esto es importante que los jóvenes lo tengan claro, porque durante muchos años, yo me acuerdo, ¿no? Cuando yo era joven, pues mis compañeros o mis amigos, la mayoría no terminó sus estudios. Se pusieron a trabajar en la construcción, se pusieron a trabajar en temas de sector automovilístico y encima se reían de mí. No me decían, tú todo el día estudiando y fíjate, estás viviendo con tus padres, no tienes dinero para viajar, no te puedes comprar un coche, y ellos tenían todo eso. Ahora muchos de ellos están en el desempleo, ¿no? Como que ha habido un cambio, ¿no? Pero sí que ha cambiado también nuestra actitud. Se ve que los estudios se revalorizan. Y de hecho, también se reconoce que las personas que estudian pues están más satisfechas. Que eso es importante también que se resalte en este estudio. Y que el tiempo que se invierte en los estudios no es un tiempo perdido, como muchas veces se ha dicho, sino que la mayoría de ellos dicen que recompensa ese tiempo que han invertido, esas largas horas frente a los profesores, o en el caso de la UNED frente a los libros, pues al final sí que se sirve para algo. Entonces también otra cosa que quiero señalar, ¿no? Desde el punto de vista de la universidad y de la formación, pues es la diferencia entre los que estudian y no estudian, ¿no? Y cómo entre aquellos que estudian pues se dedican más a estudios universitarios, tienen mayor bagaje, mientras que los que no estudian, pues la formación es muy baja, la mayoría solo tiene estudios primarios. Entonces, esto también es una llamada de atención, y lo señalaba muy bien Ana con ese reloj de arena, ¿no? Y cómo hay ahí un vacío, un gap entre los estudios primarios y los estudios universitarios, con lo cual hay que apostar, yo creo, también mucho por la formación profesional y por los estudios de grado medio, que parecen que son muy necesarios. Aquí también podemos ver por las oportunidades, ¿no? y la tendencia, lo que comentaba, el paro es mayor entre aquellos que tienen menos estudios. O sea, que los propios jóvenes, cuando se les pregunta, los que tienen menos estudios tienen mayor tasa de desempleo. Con lo cual la formación, vuelvo a repetirme, pero es muy importante. Y otra de las líneas en las que yo trabajo mucho es en la psicología del emprendedor. De hecho, hice mi tesis sobre el estudio psicosocial del emprendedor y conozco más o menos los datos de la población por países. Desde que empezó la crisis, pues la tasa de actividad emprendedora en España ha caído. Estábamos aumentando cada año y nos estábamos pues acercando, ¿no?, a los países con mayor tasa emprendedora en Europa, pero con la crisis ha bajado especialmente porque no hay recursos. Los bancos no dan crédito o no hay fondos de capital riesgo. Entonces, hoy en día estamos en torno a un 5,5% de tasa de actividad emprendedora, y aquí quería resaltar que en el estudio, en esa muestra de 1.000 participantes, esa muestra representativa, solo un 2,2% son autónomos, con lo cual está por debajo de la tasa media de actividad emprendedora. Entonces, si el futuro son los jóvenes, si hoy en día sí que se habla mucho de los emprendedores y a los políticos se le llena la boca, ¿no?, diciendo que necesitamos más emprendedores, que personas que se arriesguen, que sean innovadoras y que ayuden a salir de la crisis, que creen en trabajo para ellos mismos y también para otros, pues parece que entre los jóvenes no se incentiva mucho esto y hay muy poquitos emprendedores. Claro, si seguimos estudiando un poco por qué esta baja tasa de actividad emprendedora entre los jóvenes, pues vemos que aquellos que trabajan como autónomos tienen la mayor inseguridad.
¿vale? Aquí les preguntaban el porcentaje de probabilidad, ¿no?, del riesgo de perder el empleo. Pues en los autónomos, fijaros que el 87,5 señalan que es muy probable perder el riesgo. Es en el que más. Entonces, claro, hay que cambiar un poco esa percepción del riesgo y ellos lo dicen, ¿no?, en el estudio también. ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación de los jóvenes? Dar ayudas a los jóvenes emprendedores. Sale aquí en el cuarto lugar. Yo creo que es muy importante que haya microcréditos o créditos que se puedan ir devolviendo de una forma asequible, no que un joven, para montar ahora mismo un negocio, para establecerse como emprendedor, pues tiene que pedir dinero a su familia o hipotecar aquello que tenga. Y eso, claro, son las peores fuentes de financiación, porque si luego va mal el negocio y tienes que devolver el dinero al banco, y a la familia, si no se lo devuelves, puedes tener también problemas. Entonces, quería continuar señalando que yo he echado de falta en el estudio pues algunas preguntas, ¿no?, con las que estoy relacionado a trabajar con la FAD. Por ejemplo, todo el tema de ocio y tiempo libre, creo que va a ser interesante también preguntarlo. E incluso alguna pregunta sobre drogas, ¿no?, ya que trabajamos en ese ámbito. Y entonces, pues quería comentar las actuaciones que estamos haciendo dentro de ese marco del convenio que tenemos la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y la UNED. Desde que empezamos en junio del 2013 hasta ahora, lo que hemos propuesto son 4 cursos de formación permanente, 3 de enseñanza abierta y 1 de formación del profesorado. Esos cursos son alcohol, adolescentes y jóvenes, los jóvenes y los riesgos relacionados con los consumos de drogas y los jóvenes y los estilos de vida. Quizá este último es el que está más relacionado con lo que estamos viendo en este estudio. Y luego también tenemos un curso sobre formación del profesorado que se llama Educadrogas, Prevención, Escuela y Drogas, materiales para la formación. Además de estos cursos, estamos también en un proyecto de investigación que dirige la FAD, el proyecto CAPIC, que es un proyecto para validar en diferentes países, en España, en Portugal, en Italia, en Rumanía, y yo creo que no me deja ninguno, un programa de prevención que tiene la FAD, que se llama Pasa la Vida, en el cual se presenta la historia de varios jóvenes y su relación con el consumo de cannabis. Ese programa se da en centros educativos durante unas 7 sesiones y lo que le faltaba al programa era una evaluación. Es decir, si después de pasar por ese programa los chavales pues consumían menos cannabis que antes de hacerlo. Entonces el proyecto lo que intenta es evaluar el programa en diferentes países para también ver así las diferencias culturales y a partir de ahí que ese programa esté en abierto para que cualquier institución, tanto en España como en otro país, lo pueda utilizar. Con lo cual yo creo que hasta hoy la colaboración con la FAD y con el Centro de Estudios Reina Sofía es importante y espero que siga avanzando. Le paso la palabra ahora a mi compañera Laura Ponce, que va a dar su visión sobre este estudio, pero desde la perspectiva del trabajo social. Gracias, Laura, por asistir. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Me gustaría agradecer en primer lugar a los organizadores la invitación para poder participar hoy en la presentación de este estudio del Centro Reina Sofía, titulado Crisis y Contrato Social, los jóvenes en la sociedad del futuro. Yo creo que el título lo dice todo, de la importancia de la creación de estos estudios para parar a reflexionarnos qué es lo que está pasando en la sociedad actual y concretamente con nuestros jóvenes. En primer lugar, también quería agradecer y felicitar al Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud en la labor que están realizando. Una labor que está facilitando la difusión de un problema y buscando alternativas. Es decir, el Centro Reina Sofía está publicando libros, estudios, boletines que tienen para los profesionales una importancia bastante grande porque nos permite acercarnos a la realidad con la cual nosotros estamos trabajando día a día. También gracias por los cursos que se están impartiendo desde este centro que nos permiten a cientos de profesionales actualizarnos en nuestros conocimientos teóricos y prácticos. Y también por el apoyo que están llevando a cabo para la realización de proyectos de investigación que son sumamente necesarios en estos momentos y más relacionados con los adolescentes.
Hoy precisamente estamos en la presentación de uno de los últimos trabajos de la institución, titulado Crisis y contrato social, los jóvenes en la sociedad del futuro, que ha contado con una muestra bastante amplia de 1000 jóvenes que han opinado sobre un tema que está en boca de todos, que es la crisis. Este estudio a los profesionales y concretamente a los trabajadores sociales nos ha permitido entender cuáles son las expectativas que tienen los jóvenes en la actualidad y sobre todo cuáles son las estrategias que están diseñando para poder dar solución, yo creo, que a este duro presente que están viviendo y sobre todo al duro futuro al que tienen que enfrentarse. Desde luego, los aportes de este estudio para la profesión del trabajo social son bastante grandes. Como profesionales, es decir, los trabajadores sociales en este caso, tenemos que entender y tenemos que comprender y valorar las necesidades de nuestros ciudadanos para ofrecer los recursos más adecuados a la situación personal y social que viven, sobre todo para mejorar su calidad de vida. Necesidades que tras la crisis se han visto aumentadas de manera abismal, ¿no?, afectando a determinados colectivos de una forma más evidente, como es el caso de las personas jóvenes. Este libro nos ofrece un mapa de las necesidades a las que los trabajadores sociales y otras profesionales que están también relacionados con la intervención social cotidianamente nos enfrentamos desde los centros de servicios sociales, por ejemplo en el caso de los trabajadores sociales, desde las organizaciones, desde las ONGs, desde las asociaciones o incluso las fundaciones, y ante los cuales nosotros como profesionales debemos ofrecer una salida, un cambio, una alternativa que permita a las personas jóvenes enfrentarse y desarrollar su proyecto vital, un proyecto vital digno, porque se lo merecen, ofreciéndoles los recursos y las oportunidades necesarias para conseguir esa autonomía, esa independencia a la cual tienen, por supuesto, derecho y que les va a permitir tener una inclusión social, laboral y, sobre todo, ciudadana. La crisis sistémica, que comenzó, como decía Eusebio anteriormente, en el 2008, sí que es verdad que tiene unas consecuencias dramáticas sobre el conjunto de la población española en general y que ese proceso se ha recrudecido a partir del 2010. Es a partir de ahí cuando verdaderamente la población empieza a sentir el drama detrás de la crisis, ¿no? Sobre todo, principalmente por la destrucción de los puestos de trabajo, por la precarización del empleo y sobre todo por la pérdida de los niveles de vida en muchos hogares españoles. Los datos actuales, por ejemplo, de la tasa de desempleo es un dato más que elocuente. Por ejemplo, en la eurozona los 2 países con mayor tasa de desempleo son Grecia y España. En agosto las cifras de desempleo se sitúan en España en un 24,4%, es decir, 1 de cada 4 ciudadanos españoles no trabaja. Pero si hacemos balance de las cifras del empleo de los jóvenes, nos daremos cuenta de que un 53% de nuestros jóvenes está desempleado. Eso quiere decir 1 de cada 2. Por lo tanto, esta realidad debe ser analizada y se agradecen estudios como el que estamos presentando hoy para darnos cuenta de la realidad que están viviendo miles de jóvenes en España. Algunos medios de comunicación han catalogado a los jóvenes como la generación de los preparados. Pongamos un guión después del pre-parados, porque realmente años de formación, de dedicación, de entusiasmo no les está permitiendo tener una salida profesional que les permita independizarse y que les permita desarrollarse en sus proyectos vitales. Por lo tanto, es una generación de jóvenes con una formación envidiable, incluso por las generaciones, por sus antecesores, pero sin expectativas para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos, porque o no hay trabajo o sencillamente no se dan las oportunidades para poder obtenerlo. Los trabajadores sociales vivimos directamente los efectos de la crisis. En los últimos años han aumentado el número de familias que acuden a los centros de servicios sociales o a las principales ONGs, como por ejemplo Cruz Roja y Cáritas, para solicitar ayuda, para solicitar apoyo, porque no pueden llegar a fin de mes, no pueden ni siquiera pagar su hipoteca. Pero este aumento de necesidades no ha sido proporcional a un aumento en recursos, sino todo lo contrario. Asistimos a una política de recortes. Algunos de los jóvenes, imagino que han participado en este estudio, viven en familias que están asoladas por el paro, que están asumiendo los desahucios y sobre todo la falta de ingresos económicos en las unidades familiares.
Cada vez más los trabajadores sociales ven en sus despachos como jóvenes que habían obtenido su independencia porque habían conseguido un trabajo, se ven obligados a volver a casa de sus padres, con o sin sus parejas, con o sin sus hijos, porque no tienen un trabajo que les permita su independencia y después de formarse probablemente en una universidad pública, se ven en la obligación de emigrar a otro país, dejando atrás pues, sus familias, sus lazos personales, en una España que no ha sabido apoyarles y que desde luego no ha sabido proyectar su futuro. Los trabajadores sociales no solamente gestionamos recursos para atender demandas, como por ejemplo la gestión de rentas mínimas de inserción, ayudas de emergencia social, sino que también nuestro trabajo está orientado a una función más relacionada con los proyectos existenciales de esas personas jóvenes y de cualquier edad. No solamente gestionamos recursos, aunque nuestras funciones son en algunos casos mayormente burocráticas, también nos interesan los proyectos vitales de esos ciudadanos que piden apoyo en un centro de servicios sociales. El libro realizado por Elena Rodríguez y Juan Carlos Ballestero nos ofrece a los trabajadores sociales las claves para poder apoyar a estas personas y nos está dando el estudio las pistas para trabajar en esos proyectos existenciales de esas personas jóvenes que solicitan apoyo profesional porque no pueden aguantar más su situación o porque sencillamente las familias nos comentan que no pueden soportar más esas cargas familiares, es decir, los hijos vuelven al núcleo familiar y las familias diezmadas por años de crisis se encuentran con bastantes dificultades para garantizar unas necesidades básicas. En los diseños de intervención de los trabajadores sociales, uno de los recursos sinérgicos hacia los cuales normalmente suelen estar enfocados nuestros objetivos profesionales es la obtención de un empleo. ¿Por qué? Porque un empleo permite que la persona sienta seguridad, que la persona psicológicamente se eleve su autoestima, se sienta bien, mejoramos la calidad de vida. Los usuarios no quieren una prestación económica, los usuarios quieren trabajar, quieren poder desarrollar sus expectativas existenciales, pero claro, la crisis ha afectado de lleno, sobre todo al empleo juvenil. En la muestra del estudio, la verdad que las cifras, bueno, ya nos lo han comentado Eusebio, María, Juan Antonio, el 18,5% de los jóvenes trabaja. El 44,7% solamente estudia. Y luego también hay otro dato que es muy interesante, que es la precariedad del trabajo juvenil. Solamente el 9,1% tiene un contrato indefinido. La pregunta es clara: ¿qué tanto por ciento de jóvenes han podido desarrollar su proyecto vital de una manera autónoma? Con estas cifras, ¿qué tanto por ciento? Es lo que me pregunto. ¿Dónde están? ¿Y qué hacen nuestros jóvenes? Pues según el estudio, la mayoría en casa de sus padres, estudiando o simplemente esperando una oportunidad, o viendo incluso la posibilidad de emigrar al extranjero para buscar una salida. Detrás de estas cifras se esconde una realidad existencial que es bastante, yo creo, dura de asimilar, cuyas secuelas futuras también pueden afectar a la sociedad en general. Nos tenemos que dar cuenta que los mejores años productivos de miles de jóvenes, su ilusión emprendedora, sus ganas de vivir, de desarrollar sus capacidades, de poder aportar algo a la sociedad después de años de formación, de sacar adelante sus proyectos, se disuelven en la angustia, en la desesperación, en la ambivalencia, en el no saber qué va a ser de ellos, en un futuro incierto, en el cual no encuentran trabajo, en el cual pues, no tienen un sitio. Esto a la larga se traduce en frustración. ¿Y dónde se va a canalizar la frustración, ¿no? Que desde luego está detrás de este estudio, de las cifras que nos han facilitado este estudio? ¿Cómo afecta esto también a la sociedad? ¿Cómo podemos apoyar a estos jóvenes? ¿Cómo el Estado puede permitir semejante mutilación existencial? El libro sí me ha encantado, por cierto, porque ofrece respuestas a estos interrogantes y es necesario que haya estos estudios para dar la voz de alerta a los principales responsables, que los jóvenes ya lo vaticinan en este estudio. Como podemos apreciar, las consecuencias de la crisis se endurecen en las familias más vulnerables, en las familias que están en situación de exclusión social, con escasos ingresos y con una menor formación. Las cifras ya las han comentado.
Por ejemplo, en las clases altas el desempleo es un 5,2%, sin embargo, en las más bajas un 24,7%. Paralelamente, también estos datos están muy relacionados también con la formación, es decir, las clases altas tienen un 69% de formación, es decir, que se están formando, y sin embargo la clase baja pues disminuye a un 27,3%. Con todos estos datos, la frustración y el fatalismo, lógicamente, acaparan la visión de futuro de nuestros jóvenes. Más de la mitad, según el estudio de los jóvenes, estiman que el futuro es peor de lo que esperaban. 4 son sus principales problemas, que yo creo que los profesionales deberíamos tener ya en nuestras cabezas. Irremediablemente el trabajo, ese recurso sinérgico que repercute en muchísimas facetas de la vida de los jóvenes. La precariedad laboral, en el caso de tener un trabajo. ¿Cómo es este trabajo? ¿Qué condiciones estamos facilitando a estos jóvenes? ¿Cuánto dinero van a cobrar o qué seguridad estamos ofreciendo? La falta de ayudas públicas y de becas, y sobre todo la inseguridad que están viendo. Es decir, cómo se van a poder garantizar años de cotización, incluso que son los necesarios para una pensión digna, si se comienzan a trabajar con 40 años, o según los datos estamos viendo que a lo mejor no tienen la seguridad de un empleo con carácter indefinido. Las causas de esta situación, según los jóvenes, son externas y no tanto internas. Esto es un mecanismo bastante interesante de protección, ¿no? Siempre asumir que no es la responsabilidad nuestra, sino en el exterior. Pero es que en este caso yo creo que los mayores sí han hecho los deberes. Nosotros, como docentes, vemos en nuestras clases alumnos que vienen con entusiasmo, con ganas de aprender, con ganas de aportar algo a la sociedad, con años atrás de duro estudio para conseguir llegar a la universidad y que afrontan los años universitarios con bastante ilusión, pues que se encuentran pues que realmente luego no tienen una salida. Y que los principales responsables, según los jóvenes, por supuesto, son el gobierno, los partidos políticos, la situación de crisis económica que afecta a todos, los banqueros, los responsables económicos y los empresarios. Solamente un 5,1% de esos jóvenes asumen que es responsabilidad suya. Por lo tanto, podemos decir que sí, que ellos han hecho los deberes, pero lo que está fallando es el contexto económico, social, político, que les estamos fallando. ¿Qué debemos ofrecerles en un futuro? ¿Qué es lo que demandan? Después de leer este estudio, yo creo que como trabajadora social son 2 cosas imprescindibles. Una, el trabajo, y otra, la vivienda. Con estos 2 elementos garantizamos una autonomía y el desarrollo de esos proyectos vitales que se han visto truncados de repente, sin una explicación y sobre todo sin recursos o sin soluciones para poder facilitar a los ciudadanos jóvenes ese derecho a desarrollar sus proyectos vitales. Para los trabajadores sociales la pregunta es clara. ¿De qué sirve a un trabajador social emitir un informe social si no hay ayudas o las ayudas que hay son insuficientes? Otra pregunta que nos solemos preguntar es, ¿acaso con una gestión de una renta mínima de inserción, que aproximadamente viene a oscilar en unos 400 euros, cómo podemos construir un futuro decente para nuestros jóvenes? Las expectativas que tienen los jóvenes para encontrar trabajo son valoradas como muy poco probables, es decir, un 52% de los casos del estudio son conscientes de la dificultad para encontrar un trabajo que les permita vivir autónomamente. Sus aspiraciones de repente se han visto mermadas. Lo que se les prometía hace unos años no corresponde con la realidad que están viviendo. Ahora solamente aspiran a trabajar y queda igual en lo que sea. Si no está, posiblemente terminen trabajando en algo que no esté relacionado con los estudios. Y esto también es un elemento importante de cara a la motivación, porque a todo el mundo deseamos trabajar en aquello que hemos dedicado años y años de formación, entusiasmo y esfuerzo. Los jóvenes estiman en un futuro que van a depender de su familia, y esto lo opina un 80% de la encuesta. Es decir, ¿cuál es el futuro que ven ellos? ¿Depender de su familia? Después de estar años estudiando, ¿depender de su familia? Otros opinan que van a tener que trabajar en algo que no les gusta. Un 79,2% opina que también tienen que trabajar, que seguir estudiando aún más, o incluso salir al extranjero, que en un 61,7% opina que sí, que al final van a tener que salir a estudiar, a buscar otras expectativas fuera, no en España, sino en otro país. Según este estudio, la crisis ha supuesto la
la frustración de sus expectativas y el desarrollo de una visión fatalista. Solamente 2 de cada 10 jóvenes espera que su situación mejore en el futuro. Solamente 2 de cada 10. Esta visión negativa se suaviza al referirse a uno mismo, pero aumenta cuando valora en el exterior. Esto a corto plazo puede proteger la autoestima de la persona joven, pero ya a largo plazo. Es decir, cuando el joven, en los mejores años de su vida, que los mejores años de su vida hayan transcurrido sin oportunidades laborales y esperando. Son años que debemos aprovechar, son años en los cuales son muy importantes para cumplir nuestras ilusiones, nuestros objetivos profesionales. A corto plazo está bien, porque la autoestima no se ve perjudicada, pero a largo plazo, cuando estos jóvenes, después de unos años, vean que sus mejores años se han visto, entre comillas, perdidos en la nada, esto puede ser un problema, porque ellos mismos reconocen que su principal problema es el trabajo y que el no tenerlo genera insatisfacciones y ansiedades, porque sencillamente no pueden desarrollar ese proyecto vital, no pueden formar su propia familia y en un futuro van a tener que seguir dependiendo de su familia. Los jóvenes intentan adaptarse a esta situación. El estudio nos ofrece un poco lo que están pensando, lo que están haciendo. 1, mermando sus expectativas en cuanto a las características del empleo. Ya no tienen esa idea de ascender socialmente, de encontrar un trabajo después del estudio. También aumenta la disponibilidad y la flexibilidad. Les da igual trabajar en lo que sea, lo importante es trabajar, lo importante es tener unos ingresos económicos. De los resultados también del estudio se desprenden conclusiones muy interesantes. Sobre todo nos llama la atención a los trabajadores sociales el espíritu de superación, el dinamismo que detrás de estos datos hay en la población juvenil y sobre todo el carácter crítico de los jóvenes hacia un sistema que está claro que no funciona porque no les está dando lo que los jóvenes están pidiendo. Entre las alternativas que se ofrecen están, por ejemplo, los jóvenes dicen que hay que hacer un cambio profundo, un 50%. A mí me parece que esto es muy positivo. Hay que cambiar porque lo que hay no funciona, no les está brindando esas oportunidades. Otros alegan, pues sí, mantenerlo con algunos cambios. Otros dicen que conservar el actual y me alegro que sea un 9% el que diga que no hay nada que hacer, porque desde luego sí hay mucho que hacer. Según este estudio, los jóvenes reconocen su posición privilegiada con respecto a sus padres, han podido disfrutar de todas esas prestaciones del estado de bienestar, son conscientes también de que a lo mejor en un futuro ese estado de bienestar se va a ver mermado. Y bueno, pues la falta de empleo genera ciertas dudas sobre su capacidad de integración y ellos son conscientes de eso. Los resultados de este estudio también ofrecen nuevos retos profesionales ante los cuales los profesionales tenemos que poner solución. Por ejemplo, ¿cómo vamos a canalizar la frustración que lleva consigo años de esfuerzo de formación que no me garantizan una inclusión social? ¿Cómo vamos a atajar un problema que es el aumento de la exclusión social? Porque esto afecta a las familias que están viviendo en unas condiciones que tienen menos recursos. También, ¿cómo vamos a canalizar ese desconcierto en la sociedad? ¿Cómo vamos a canalizar esa sensación de constante cambio, de constante adaptación? ¿Es que no vamos a estar tranquilos y seguros nunca? Pues todos estos retos yo creo que a los profesionales tenemos que tenerlos en cuenta. También, por ende, nos encontramos con otros aspectos positivos que nos ofrece el estudio. Los jóvenes ofrecen una imagen más dinámica que pasiva ante esta situación. Si bien son pesimistas, yo diría que también realistas, al analizar el exterior, se muestran muy confiados en el desarrollo de sus propias habilidades personales. Analizados estos resultados, se pueden desprender 3 mensajes. Uno iría dirigido a los políticos, que son los encargados de activar el empleo y las ayudas a formación juvenil, y por favor que lo hagan ya. Otro a los docentes, que deberían buscar una mayor conexión laboral en el diseño de los programas educativos. En el estudio me ha gustado ver este ítem, ¿no? Cómo los jóvenes solicitan esa vinculación entre el mundo universitario y el mundo laboral. Y otro va dirigido a los profesionales vinculados con la acción social, que deberán prevenir y erradicar los grandes problemas sociales en los que estamos inmersos, fomentando el desarrollo personal de los jóvenes mediante, por ejemplo, la movilización de prestaciones sociales y generando entornos
donde los jóvenes puedan canalizar su espíritu creativo y de superación, que desde luego el estudio nos dice que sí, que este espíritu está ahí, que esta capacidad de superación también la tenemos que aprovechar, fomentando la cultura y la creación de espacios culturales que puedan ser un elemento clave para reforzar el desarrollo personal y para prevenir situaciones de riesgo que, como comentaba Juan Antonio, pueden estar ahí en un futuro. El libro que presentamos hoy es sin duda un referente profesional que permite avalar y justificar cualquier proyecto social dirigido a atender la población juvenil y que estoy segura que será citado en numerosas ocasiones, como así viene ocurriendo desde su publicación, como he podido ver que Empresa ya se está citando este estudio. Como no, las cifras son las que son y tenemos que hacer un llamamiento a la sociedad en general de que esto no lo podemos consentir por más tiempo. Tenemos que movilizarnos los jóvenes, la sociedad, las entidades encargadas de dar una solución, todos, porque esta situación no se puede sostener por más tiempo. Agradecer este tipo de estudios también porque para los docentes es una forma muy interesante de vincular una realidad social dentro de nuestras clases, ¿no? Juan Antonio lo comentaba, el poder tener estos espacios de debate para nosotros es importante porque los utilizamos luego en nuestras tutorías, en nuestras clases, sobre todo en carreras relacionadas con la sociedad como son la psicología o en este caso también el trabajo social, porque nos permiten ofrecer a nuestros estudiantes las necesidades con las cuales luego se van a encontrar en un despacho cuando sean trabajadores sociales. Por lo tanto, agradecer al Centro de Reina Sofía este estudio porque para los docentes es muy interesante que podamos transmitir las necesidades de una población y sobre todo que entre todos intentemos construir las soluciones para estos problemas. Muchas gracias.